Título de la lección: Jesús y el libro de Apocalipsis. Nuestro texto inicial se encuentra en Apocalipsis capítulo 3, verso 21. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. La Biblia es el conjunto de 66 libros, divididos en dos secciones, el Antiguo y el Nuevo Testamento, y están directamente conectados. Vez tras vez, los evangelios y las epístolas se refieren a acontecimientos del Antiguo Testamento o los citan en forma directa o indirecta. Jesús lo aplicó a sí mismo y a su ministerio con las palabras que así debía cumplirse las Escrituras. El libro de Apocalipsis se entiende especialmente cuando se relaciona con el libro de Daniel. Esta es una de las razones por las que muy a menudo estudiamos ambos libros juntos. Por si no lo hemos notado, la Biblia revela a Cristo por todos los libros. Esta revelación tiene que ver con Jesús, con quién es Él, con lo que ha hecho por su pueblo y con lo que hará por nosotros en el tiempo del fin. Necesariamente cualquier énfasis en los acontecimientos finales debe poner a Jesús en un lugar protagónico, que es exactamente lo que hace Apocalipsis, como lo veremos a continuación. Daniel y Apocalipsis tienen en común dos divisiones básicas, histórica y escatológica, que quiere decir eventos del tiempo del fin. Ambos conceptos están íntimamente relacionados en cada libro. Por eso, al estudiar lo que pasó en la historia del Antiguo Testamento, podemos tener pistas de lo que sucederá en nuestros días y en el futuro. Como vimos en el estudio pasado, algunas de las historias de Daniel capítulo 3 versos 6, versos 15 y 27 y capítulo 6 versos 6 al 9 y 21 y 22 fueron históricos marcados que anuncian acontecimientos del tiempo del fin descritos en Apocalipsis. Al estudiar estas historias podemos obtener vislumbres o pistas, al menos en una escala más amplia, de algunas de las cosas que el pueblo de Dios enfrentará en el tiempo del fin. Sin embargo, quizás el aspecto más importante es que, más allá de nuestra situación inmediata aquí, en Apocalipsis está garantizada la victoria final de Dios y de todos los cristianos fieles, sus hijos amados. Los capítulos 1 al 11 de Apocalipsis son históricos, seguidos por los capítulos 13 al 22, referentes al tiempo del fin. Además, en el capítulo 12 habla de la expulsión de Satanás del cielo, en Apocalipsis capítulo 12, versos 7 al 9, el ataque de Satanás al niño Jesús cuando nació, Apocalipsis capítulo 12, verso 4, y la posterior persecución de la iglesia cristiana en la triste historia eclesiástica del pasado, Apocalipsis capítulo 12, versos 14 al 16, seguida por una descripción del ataque del diablo a los cristianos fieles en el tiempo del fin, Apocalipsis capítulo 12, verso 17. Pareciera que nunca aprenderemos de la historia. La idea es que, independientemente de la época en que viva la gente, sigue cometiendo los mismos errores. Con tanta historia en nuestras espaldas de la cual aprender, debemos evitar cometer los mismos errores que se han cometido tan terribles en el pasado. Podemos además fácilmente ser engañados por el enemigo de Dios a través de falsos y fraudulentos líderes por no estudiar por nosotros mismos las Sagradas Escrituras. En Apocalipsis capítulo 1 versos 5 y 18, capítulo 5 verso 8, capítulo 19 versos 11 al 15 y capítulo 21 verso 6, vemos algunos de los muchos pasajes de Apocalipsis que representan a Jesús en varios roles y funciones. Él es el Cordero, lo que señala su primera venida, en la que se ofreció a sí mismo como sacrificio por nuestros pecados.
Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Apocalipsis dice que Él es el que estuvo muerto, mas he aquí vive por los siglos de los siglos. Apocalipsis 1:18, en una clara referencia a su muerte y su resurrección de entre los muertos. Así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Y en el capítulo 19, versículos 11 al 15 de Apocalipsis se representa a Jesús en su papel en la segunda venida, cuando regresará a la tierra con gran poder, gloria y juicio para los habitantes de la tierra, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. San Mateo capítulo 16, verso 27. Debemos aprender día a día a hacer de la vida, la muerte, la resurrección y la venida de Jesús el centro de nuestra existencia y el fundamento de las decisiones morales que tomemos cada día. Nuestro futuro eterno lo estamos construyendo, querámoslo o no, ahora mismo, con nuestras buenas o malas decisiones y acciones. Apocalipsis también tiene, además, un nivel estructural construido alrededor del santuario hebreo. Este tema del santuario está directa o indirectamente indicado por todo el libro. El santuario terrenal comenzaba en el patio, en el altar del holocausto, donde se sacrificaban los animales. Después de la muerte del animal, símbolo de la cruz, el sacerdote entraba en el primer departamento del santuario, que era un modelo de lo que Jesús hizo en el santuario celestial después de su ascensión. Esto es representado por Jesús caminando entre los candeleros de Apocalipsis 1:13. Leyendo además Apocalipsis capítulo 1 versos 10 al 18, capítulo 4 versos 1 y 2, Hechos capítulo 2 verso 33 y 5:31, Efesios capítulo 1 verso 20, Hebreos capítulo 10 verso 12 y 13, Salmos 110 verso 1 y Apocalipsis 12:5, lo que Cristo hace después de su ascensión para empezar al inaugurar el lugar santo del templo celestial, al ingresar por esta primera puerta abierta. Cuando Cristo aparece por primera vez en el libro de Apocalipsis, está de pie ante los candeleros del primer departamento del santuario celestial. En Apocalipsis capítulo 11, verso 19, cuando se abrió el templo celestial, Juan pudo ver el arca del pacto que estaba en el segundo departamento del santuario terrenal, el lugar santísimo, relacionado con Levítico capítulo 16, versos 12 al 14. La imagen del arca del pacto en el santuario celestial es una referencia indiscutible al lugar santísimo o el segundo departamento. En el libro de Apocalipsis podemos ver no solo el ministerio de Jesús en ambos departamentos, sino el hecho crucial y además reconfortante de que los acontecimientos celestiales y terrenales están muy relacionados, incluso en medio de las pruebas de la historia y de los últimos días descritas en el libro de Apocalipsis. Podemos entonces tener la seguridad de que todo el cielo está empeñado en la tarea de preparar a un pueblo que se mantenga firme en estos días finales. La conexión entre el cielo y la tierra son definitivamente muy estrecha. Todo el libro de Apocalipsis, desde la estructura hasta el contenido, tiene un único propósito: revelar a Jesucristo. Por eso las palabras iniciales del libro son la revelación de Jesucristo. Apocalipsis lesou Christou. Esto generalmente se entiende como, número 1, la revelación de Jesucristo, es decir, que Él mismo la dio, o, número 2, la revelación sobre Jesucristo,
que quiere decir la revelación acerca de Él en Apocalipsis capítulo 1, verso 2. El hecho de que sea una revelación va en contra de los que creen que el libro de Apocalipsis es demasiado difícil de entender. ¿Por qué el Señor lo habría incluido en la Biblia si no hubiera querido que lo entendiesen los que lo leyeran? Ahora, en Apocalipsis capítulo 1, versos 1 al 8 y capítulo 19, verso 16, se presenta a Cristo como el soberano de los reyes de la tierra, y cerca del final del libro se lo describe como Rey de Reyes. La mayor noticia aquí es que en medio de todo el caos y la confusión de la tierra, podemos tener la seguridad de que nuestro amoroso Señor y Salvador tiene el control absoluto sobre toda su creación. Y también encontramos una clara referencia a Cristo como el mismo Redentor, aquel que nos salva. La frase de 1 Corintios 6:11, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, señala su muerte expiatoria en la cruz. No solo nos justificó, sino también nos santificó. En pasajes como este podemos hallar la garantía de la salvación, porque nos muestra que Jesús es el que lava nuestros pecados. Es algo que, por cierto, no podemos hacer por nuestra cuenta con nuestras propias obras. Se necesita la justificación por la fe en Jesucristo. En Apocalipsis capítulo 1, versos 7 y 8, y para toda la fe cristiana, la promesa del regreso de Cristo en las nubes es fundamental. Jesús vendrá otra vez, un regreso literal, en un acontecimiento que todo el mundo verá, un suceso que acabará de una vez por todas con el sufrimiento, el caos y la ruina de este mundo, y dará comienzo a todas las promesas de la eternidad. Todo esto debe darnos esperanza, que nos pueda dar consuelo en medio de las pruebas que todos afrontamos de alguna u otra manera. En Apocalipsis capítulo 1 versos 10 al 18, Jesús aparece de pie en el primer departamento del santuario celestial. Su revelación de sí mismo en esta función fue tan grande que Juan cayó a sus pies como muerto, con miedo. Jesús, siempre reconfortante, le dice: no tengas miedo, y se señala a sí mismo como el Alfa y la Omega, el primero y el último, referencias a su existencia eterna como Dios. Más adelante habla de su muerte y de su resurrección y la esperanza que ésta trae a nuestro corazón. Jesús tiene las llaves de la muerte y del Hades. En otras palabras, Jesús le dice a Juan lo que le dijo a Marta al morir su hermano Lázaro, palabras que Juan también registró: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Está registrado en San Juan capítulo 11, versos 25 y 26. Con Marta y ahora con Juan, Jesús nos llama la atención a la esperanza de la resurrección, la culminación y el clímax de la fe cristiana. Sin ella tenemos nada como esperanza. Sin Jesús tenemos también nada. Apocalipsis capítulo 22 versos 7, 12 y 13 señalan a Cristo Jesús como el Alfa y la Omega, lo mismo que vemos en el Génesis del Antiguo Testamento y el Apocalipsis del Nuevo Testamento. Se reúnen en Cristo. Adán y Dios son reconciliados por la obediencia del segundo Adán, Jesucristo, quien cumplió la obra de vencer las tentaciones de Satanás y de reparar el vergonzoso fracaso y caída de Adán. Sí, Jesús es el principio y el fin. Él nos creó en el principio y nos recreará al final del tiempo.
De principio a fin, el libro de Apocalipsis nos enseña no sólo sobre la historia, sino también sobre los acontecimientos del tiempo del fin. Por lo tanto, sigue siendo el Apocalipsis Jesucristo, la revelación de Jesucristo. Nuevamente, en cualquier cosa que estudiemos acerca de los acontecimientos finales, Jesucristo debe ser el centro de todo, tal como lo señala toda la Biblia, la palabra de Dios. Buscarle diariamente a través de ella es la mejor manera de mantener a Jesús todos los días en el centro de nuestra vida y no solamente cuando vamos a la iglesia. Como conclusión, diremos que en el Apocalipsis están reveladas todas las cosas profundas de Dios, el nombre mismo que fue dado a sus páginas inspiradas. El Apocalipsis o revelación contradice la afirmación de muchos todavía de que es un libro sellado. Una revelación es algo revelado. El Señor mismo reveló a su siervo Juan los misterios contenidos en dicho libro, y es su propósito que estén abiertos al estudio de todos los cristianos verdaderos y que abren sus páginas diariamente. Sus verdades se dirigen tanto a los que viven en los últimos días de la historia de esta tierra como los que vivían en los días de Juan. Algunas de las escenas descritas en esta profecía pertenecen al pasado, otras se están cumpliendo ahora mismo. Algunas tienen que ver con el fin del gran conflicto entre el bien y el mal, entre los poderes de las tinieblas y el príncipe del cielo, Jesucristo, y otras revelan los triunfos y las alegrías de los cristianos redimidos en la tierra nueva. ¡Oh, qué maravillosa revelación para nosotros! A través de este estudio vimos que Apocalipsis habla mucho de Jesús, incluso con todas las referencias del Antiguo Testamento sobre los acontecimientos históricos. El libro de Apocalipsis nos enseña más acerca de nuestro querido Salvador Jesucristo. Podemos obtener una poderosa representación de Jesús y lo que debería significar para nosotros como sus seguidores. Son verdaderas promesas que nosotros podemos reclamar en el tiempo de más necesidad. Vimos además de que el Nuevo Testamento constantemente hace referencia al Antiguo Testamento para reafirmar nuestra fe en la Biblia. Esto nos protegerá de los que en el mundo actual, en base a filosofías equivocadas, humanas, religiosas y tradiciones heréticas, están intentando disminuir la autoridad de las Escrituras en nuestra vida personal y en la vida de la Iglesia verdadera. Los textos que vimos y aún más que encontremos leyendo y estudiando este maravilloso libro del Apocalipsis nos darán una visión muy clara del tiempo que nos ha tocado vivir, tan lleno de maldad, dolor y muerte. Pero el cristiano verdadero hallará de veras confianza y paz en un Dios todopoderoso. Este es el verdadero Dios. Por eso hoy es un excelente día para buscarle de todo corazón. Busca a Jesús, quien nos hará aptos para enfrentar los más grandes retos de la vida en base al amor y esperanza que su Santo Espíritu, el maravilloso Consolador enviado por Jesús, habrá puesto en nuestra vida. Estos son mis mejores deseos para ti. Amén.
esté.